Bueno, en el siguiente video se va a hablar sobre las jurisprudencias en algunos conceptos, como lo que es la carrera administrativa. Según la sentencia C-285-15 del 15, la carrera administrativa en Colombia se organiza en tres grandes categorías o modalidades. Primero, el sistema general de carrera al que se hace referencia el artículo 125 de la Constitución, regulado en la Ley 909 del 2004, por la cual se expiden normas que regulen en empleo público la carrera administrativa y dictan otras disposiciones. Su campo de aplicación está definido en el artículo 3 de dicha norma, actividad que comprende una gran parte de los empleos en la administración pública en los niveles nacionales y territoriales, centrales y descentralizados. Segundo, los sistemas especiales de origen constitucional que porque su naturaleza se encuentran sujetos a una regulación diferente por parte del legislador, siempre con observancia a los principios constitucionales, entre los que se destacan en la igualdad, mérito y estabilidad respecto a las jurisprudencias que se han identificado, los regímenes de las universidades estatales, como en el artículo 69 de la Constitución Política de las Fuerzas Militares y el artículo 227 de la Policía Nacional, el artículo 218 de la Constitución Política de la Fiscalía General de la Nación, el artículo 253 de la Constitución Política menciona también de la rama judicial, también el artículo 256, numeral 1 de la Constitución Política nombra la Registraduría Nacional del Estado Civil, el artículo 266 de la Constitución Política de la Contraloría General de la Nación, el artículo 218 del numeral 10 de la Constitución Política menciona la Procuraduría General de la Nación, el artículo 279 de la Constitución Política también menciona otros dispositivos públicos del Estado. El tercero, los sistemas especiales de carrera, origen legal, son aquellos que, a pesar de no tener referentes normativos directivos, el legislador de someter el ejercicio de ciertas funciones institucionales a un régimen propio, cuando las particulares de una entidad justifican la adopción de un estatuto singular, por supuesto dentro de los mandatos generales de la Constitución, tras en el ámbito de la función pública. Ahora se va a hablar sobre el cargo de libre nombramiento y remoción. Según la jurisprudencia, la sentencia C-285 del 15, la sentencia T-686 del 14, un cargo de libre nombramiento y remoción tiene que reunir las siguientes características. Primero, de un lado hace referencia a las funciones directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional, y de otro referirse a cargos en los cuales es necesaria la confianza de los servidores que tienen esa clase de responsabilidad. Ahora más bien, el servidor público. Según la sentencia, el servidor público comprende a todos los trabajadores que laboran para el Estado. Así pues, los empleados públicos y los trabajadores oficiales son servidores públicos. Dicho que otras palabras, los servidores públicos son el género y los empleados públicos, los trabajadores oficiales, son una especie de ese género. Ahora más bien, los empleados públicos, las personas que laboran en los ministerios, los establecimientos públicos, la superintendencia, los departamentos administrativos y sus equivalentes en el ámbito territorial o distrital, se conmueve a los servidores públicos. Bueno, ahora la diferencia entre
diferencia entre trabajador público y empleado oficial es que el servidor público comprende a los trabajadores que laboran para el Estado. Así pues, los empleados públicos y los trabajadores oficiales son servidores públicos. Dicho que en esta palabra los servidores públicos son género y los empleados públicos oficiales son especie de ese género. Ahora más bien, son empleados públicos las personas que laboran en los ministerios, los establecimientos públicos, la superintendencia, en los departamentos administrativos y sus equivalentes en el ámbito territorial o distrital, en las labores distintas de la construcción y sostenimiento de las obras públicas. Los que laboran en entidades de construcción y sometimiento obras son trabajadores oficiales. Así, por ejemplo, una persona que labore en un ministerio ejecutando funciones administrativas será empleador público, y de contrario, sus funciones están relacionadas directamente de la construcción y sostenimiento de obras públicas, será trabajador oficial. Anteriormente se hablaba de un trabajo de pico y pala, para hacerse referirse a los trabajadores oficial y distinguirlo así del empleado público. De esa manera, la Secretaría de Auxiliar en Contabilidad, el mensajero, el analista, él será el empleado público. El obrero participa en la construcción de la obra, el conductor de la volqueta, el supervisor de la persona de la obra y del jefe de la cuadrilla, de electricista, etcétera, serán trabajadores oficiales. Una de las diferencias entre el trabajador de carrera y de libre nombramiento y remoción es que se comparte la tesis de la Corte Constitucional, entendiendo que el empleado provisional podrá hacer uso de la acción de tutela con la pretensión de ser reintegrados, así cuando demuestren la vulneración de derechos fundamentales como la afectación al mínimo vital y al derecho de la igualdad o al debido proceso, siempre cuando no hay carga haya sido provisto de manera definitiva como resultado del respectivo concurso de méritos. Merece destacar que la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, en la que procedió a ordenar revocar los fallos del Consejo del Estado en procesos C, las cuales de un tribunal constitucional se ordenó reintegrar a los funcionarios provisionales desvinculados al pago de los salarios y las prestaciones, dejando de percibir una desvinculación al pago de los salarios y las prestaciones, dejando de percibir desde la vinculación hasta sea efectivamente reintegrado, sin considerar que haya existido la solución de continuidad. Las funciones administrativas. También se destacan en las diapositivas las funciones administrativas que están en el servicio de interés general y se desarrolla con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, cumplir con los fines esenciales del Estado como el artículo 2 constitucional, como son los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios de derechos y deberes constitucionales, garantizar el derecho del acceso, del desempeñamiento de funciones a cargos públicos, como el artículo 40 de la Constitución protege el derecho de la igualdad, y el artículo 13 de la Carta salvaguarda los principios mínimos fundamentales de la relación laboral contemplada en el artículo 53 de la Carta Política, según establecido la sentencia 288 del 14. Entre esas otra sentencia que se refiere a las funciones públicas es la sentencia C631 del 96, por la cual la función pública implica un conjunto de tareas y de actividades que deben de cumplir diferentes órganos del Estado con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos
y de este modo asegurar la realización de sus fines, que se dirige a la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad en sus diferentes órdenes, y por consiguiente exige de ella que se desarrolle con arreglo de los principios en la economía, celeridad de la imparcialidad y la publicidad, que permitan asegurar su correcto, eficiente funcionamiento y generar la legitimidad de una buena imagen y actuación ante la comunidad. En la elección de nombramiento también se estipula la sentencia T457 del 92, por la cual es un acto de condición que se implica la designación que hace el Estado y la asignación por conducto del funcionario o corporación competente en esta cabeza de una persona que ejerce las funciones de un determinado cargo. Se ha entendido que el funcionario solo adquiere los derechos y deberes propios de un cargo en el momento en que se tome posesión del mismo, por ser el nombramiento de un acto condición que se formaliza en el hecho de la posesión. Muchas gracias. No le dije 14. 13, 14 días.